aquí hablamos de una historia humana y les quiero contar que ella es una mujer que no ha querido quedarse callado, que ella ha optado por contar su historia para hacer ver un punto de vista. Hace rato que en este país se está discutiendo el aborto terapéutico. Ya pasó el filtro en la Cámara de Diputados, ahora le corresponde al Senado. Hemos escuchado unas discusiones de kinder, de prekinder, de jardín infantil. Pues bien, hoy ella nos da su testimonio. Una mujer que, por esas cosas de la vida, tuvo que obligatoriamente hacerse un aborto terapéutico. Esta noche le damos la bienvenida a la periodista Paola Dragnich. Sin Dios ni ley. Hola. Sin Dios ni ley. Sin Dios ni ley. A ver, ¿qué fue eso? Sí, fue eso ya, la haces así. Paola, tu historia, yo sé que tú has dicho en innumerables oportunidades que no te vas a callar y que las vas a contar 1000 veces y las vas a contar 1500 si es necesario, porque quieres hacer un punto de vista. En este minuto todavía no pasa nada en Chile, a pesar de que el tema está en discusión del aborto terapéutico, pero tu historia refleja una realidad que muchas veces las personas no entienden y no conocen. ¿Qué te ha pasado a ti con todo esto desde que decidiste hacerlo público? Han pasado varias cosas. La primera es que como que reedité el proceso y lo miré en perspectiva. Cuando te ocurre toda esta historia, tú no tienes mucho tiempo de pensarlo, solo vas gestionando, ¿no? Sobre todo uno que es periodista empieza como a producir su propio aborto, por decirlo de alguna manera. Pero en la perspectiva del tiempo me di cuenta que en realidad fui víctima de un montón de violencia legítima del Estado, ¿no? El Estado de Chile fue súper violento conmigo. Me negó el derecho a vivir tranquilamente, me negó el derecho a decidir sobre mi cuerpo. Y mirarlo en retro es como, wow, qué fuerte, ¿no? Porque lo piensas, lo analizas y todo. Entonces, en ese contexto, ver la discusión que hay hoy es súper doloroso porque te das cuenta que por mañoserías políticas que están muy lejos de la realidad, van entrampando un proyecto que era bastante simple por 3 causales. Entonces, lo que sale de la Cámara de Diputados y entra al Senado es una cosa que realmente va a ser muy difícil volver a rediscutir en el Senado. Y hay varios aspectos las declaraciones de que se va a acabar la Teletón, de que nos vamos a ir todos al infierno? Sin comentarios. O sea, yo tengo una sobrina con síndrome de Down, la Ketu, que la amo. Tengo un primo que se atendió en la Teletón mucho tiempo. Entonces, esos efectos discursivos, desesperados, de gente que además tiene familiares y conocidos que también se han hecho aborto terapéutico, me parecen súper injustos, porque pretenden como eternizar la división chilena entre los ricos y los pobres. Los ricos tienen acceso a todo tipo de salud para garantizar que van a estar bien, que sus mujeres van a poder reproducirse bien, sin problemas, sin arriesgar su vida, mientras los pobres son los que tienen que llevar el yugo de cargar con la moral que muchas veces no es propia, ¿cachai? De esa moral vamos a hablar y de todo el proceso también que viviste. Bienvenida, Paola. Gracias. Porque es un tema que, si bien, claro, es prácticamente el único país en Latinoamérica, uno de los pocos del mundo que todavía no tenemos aborto terapéutico. Tuvimos, pero un poquito antes de la llegada a la democracia, a ese presidente que teníamos se le ocurrió decir que estaba totalmente penalizado, y volvimos a tener una discusión que ya estaba zanjada en Chile. Y la verdad es que la discusión, yo creo que ha mostrado cómo somos los chilenos. En serio, sí. Los chilenos somos súper doble estándar. Yo creo que tenemos un discurso, pero después hacemos otras cosas. Y ha demostrado que todavía este país está súper dividido, como tú decís, no solamente en clases sociales, sino que también en religión, sino que también en política. Todavía están los buenos, los malos. Se ha generado todo un poquito. Pero me gustaría, Paola, que una vez más, por favor, graficáramos un poquito tu historia y tu experiencia para que la gente pueda entender todo lo que estás diciendo. Sí. Mira, lo primero que quiero contar fue que yo hice público esto un poco sin querer. Yo no tuve ninguna intención como de publicar una carta. ¿En serio? No fue así. Pero en Facebook tú publicaste una carta con lo que te estaba pasando. Claro, pero la verdad es que yo lo publiqué para la gente que me conocía en Facebook, ¿cachai? Y lo hice exclusivamente porque el senador Larraín en ese entonces, el papá de Martincito, que nos da lecciones de moral, pero bueno, todos sabemos, dijo que el tema del aborto terapéutico no se tendría que discutir en Chile si las mujeres cerráramos las piernas. Entonces cuando dijo esto, yo me acuerdo que iba manejando y dije, no puede ser, o sea, ya basta. Y llegué al jardín a buscar a mi hijo y mientras esperaba que mi hijo saliera,
desde el celular, yo escribí, yo aborté, y empecé a contar, ¿no? Porque, Ay, lo escribiste así, ni siquiera sin pensarlo tanto. no, nada, de lo enojada que estaba, ¿no? Porque ejercer la violencia de género más encima, de esa forma, o sea, el aborto no tendría que existir si las mujeres cerráramos las piernas, ¿cachai? El nivel de violencia que tiene eso, que ni siquiera tiene que ver con el aborto, sino como la mamá del senador abrió las piernas para que él pudiera nacer, de hecho, ¿no? Entonces, te juro No que sabemos, era tanta... podrían haber utilizado otra técnica. ¿Tú crees que era un milagro, ponte tú? No sé, la Virgen María, y ahí nos ponemos en otra discusión. Te juro que era tanto el enojo que lo escribí desde ese lugar. Era como para demostrar que muchas mujeres que necesitamos un aborto terapéutico queríamos ser mamás, ¿no? La mejor forma de anular una discusión es radicalizar los puntos. Entonces, cuando están aquí los buenos y cuando están acá los malos, no hay posibilidad de diálogo. En cambio, cuando yo aparezco y digo, yo quería ser mamá, me encantan los cabros chicos, pero tuve que hacerme un aborto terapéutico, ¿cuál es el problema? ¿No? Y esto fue súper impactante porque llegué a la casa, no sé, 2 horas después, fuimos a tomar un helado con el Simón, no sé qué, vuelvo y tenía, no sé, 10 llamadas perdidas de colegas. Le habían compartido 30.000 veces en 2 horas la publicación y como que me dio un poco de... ¿Qué hice? ¿Qué es esto, no? Así como el poder de las redes. Y ahí empezaron colegas, amigos a llamarme, periodistas, y me decían, me tenéis que dar una entrevista. Y yo, pero no, yo nunca he dado, no. Me decían, no sé, maricona, tú eres periodista, tú sabes lo difícil que es esto, no sé qué. Bueno, ya. Di la primera entrevista a un amigo y ahí dije, ya, bueno, voy a hacerme cargo de lo que generé en el fondo. Y hacerte cargo de un tema que no es nada fácil en este país, y hacerte conocida, y hacerte como un rostro súper visible, porque en este minuto uno te googlea y pone Paola Dragnit, y lo primero que sale, bueno, sale tu perfil, tus pegas, todo esto, pero lo primero que sale es tu lucha. Finalmente, hace 2 años, partiste algo que se ha transformado en un tema súper poderoso. Y seguí lo que, bueno, yo le damos vuelta de repente con el Marcelo, así como analizando la cuestión. Y yo creo que por un lado se produjo esto, que se despolarizó la discusión. O sea, las mujeres normales necesitamos abortos terapéuticos. Y desde ese lugar hubo un quiebre en esta estrategia, digo yo, de los conservadores de doble moral, donde yo les demostré que yo soy profesional, que estoy casada, que tengo hijos y que estoy a favor del aborto terapéutico y que además me hice uno y no tengo problema en contarlo. Como de satanizar esa figura, ¿cachai? Y eso produjo que... A ver, cuando te digo miles de mujeres, no te estoy mintiendo. Miles de mujeres me han escrito con historias que son 10.000 veces más tristes y peores que la mía. Porque yo estaba súper empoderada. Yo había cubierto como reportera varios casos de aborto de mujeres que necesitaban aborto terapéutico. Entonces, ya lo tenía de alguna manera como consciente, ¿no? Luego me ocurrió a mí. Entonces, bueno, era como, ya, ahora lo reporté, ahora lo vivo, ¿no? Pero las mujeres que me han escrito con una historia, pero te juro que tú decís, ¿Y también no te han puede escrito ser. del otro lado? Pero muy poco. Personas que no están de acuerdo con tu historia. Muy poquito, muy poquito. Y de hecho yo tenía una paciencia porque digo, bueno, por ejemplo, me escribió un sacerdote, ¿no? Diciéndome, mira, y establecimos una relación de amistad, nos hemos juntado a tomar café, a conversar, y ha sido súper interesante eso, ¿no? Y algunos terroristas cibernéticos que me han insultado y te deberías de haber muerto, pero, o sea, 3, 4 en 2 años no es nada, en realidad. No es nada, pero igual afecta. Igual afecta Sí. porque finalmente tienes una exposición con tu vida personal y con un hecho tan íntimo. Porque imagino que lo que tú viviste, que vamos a contar ahora con lujo de detalle, lo que tú viviste fue un tema familiar tremendo. O sea, tú casada, la ilusión de ser mamá por primera vez, con unas ganas tremendas de estar esperando guaguita y así como cuando uno se hace el test, así como... ¡Hey! Como Tal cual, muy feliz. Tal cual, sí, tal cual. De hecho, me hice el test y fue como, celebremos. Y celebramos, una celebración en la casa y todo, porque Marcelo es mi compañero y él es mayor que yo. Sus hijos ya están grandes. Entonces, Mucho mayor que tú, Paola. no seas mala. No, que también es compañera de nosotros, porque tenemos que contarles que ella es la mujer, la pareja, la señora del gran periodista Marcelo Araya. Informe especial. Y ella dice que es más viejito que yo. Y yo, bueno, que un poco mayor. Mucho mayor que tú. Un poquito. Y cada vez más. Cada vez más. Sí, obvio. Es exponencial. Y él tenía muchas ganas de volver a ser papá. Porque esta cosa como media chucha, yo le decía el papá abuelo. Entonces él Sí, estaba pues, el muy segundo feliz. matrimonio. Exacto. Con toda la esperanza de una nueva camada. Él siempre también contó que le gustaban mucho los niños, que Sí. él nunca cerró la puerta Sí. de volver a...
¿Qué te pasó cuando, bueno, quedaste esperando guagua, dijiste qué rico, vamos a tener una familia, vamos a estar todos juntos? ¿Qué empezó a pasar, Paola? Fue súper rápido porque el cuerpo, ese es un aprendizaje que yo de verdad creo que las mujeres tenemos que incorporarlo. El cuerpo de las mujeres es parte de los mamíferos y por tanto tiene un funcionamiento que los seres humanos hemos dejado de escuchar. Nosotros, de verdad, parece un cliché, pero cuando nos embarazamos, nuestro cuerpo sabe lo que está pasando. Y cuando ese embarazo viene mal, el cuerpo lo rechaza. Y el aborto espontáneo es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Pero tampoco lo escuchamos. Entonces yo al mes empecé con síntomas de pérdida. Y la doctora con la que yo me atendía habitualmente estaba fuera del país. Entonces dije, bueno, a ver, quiero un médico súper simple. Mi hermano es médico, entonces le dije, quiero un partero simple, un natural, pero no estas cosas parto en el agua, no, normal. Y él, bueno, cometió el error de ocupar mi cuerpo para aplicar sus creencias religiosas y empezó a inyectarme hormona para sostener este embarazo que mi cuerpo estaba rechazando. ¿Y tú no sabías nada hasta el momento? No, o sea, nunca habías sido mamá, no tenías idea de la experiencia. No. Y uno le cree a todos los doctores, ¿verdad? Uno piensa que está en buenas manos, sí. Uno se entrega así como, oye, ya, dale, qué dolor, no sé qué. Seguían los síntomas de pérdida, a la cama. Sería como... Y yo me sentía muy mal. Y lo que uno más o menos sabe que uno se siente mal los primeros meses, pero no tanto. Y que después igual tú estás como llena de energía, porque un embarazo te trae energía y todo eso. Sí, porque una cosa son las náuseas, los vómitos, pero ¿en qué sentido te sentías mal? ¿Estabas muy cansada? Muy cansada, estaba muy mareada, estaba con unos mareos que yo no lo podía creer, era como si estuviera intoxicada de tanto comer, no sé, machas podridas, ponte todo así como... Yo decía que esto no puede ser normal, no puede ser normal. Empecé a engordar de una forma tremenda. Era extraño porque como vomitaba cada 10, 15 minutos, no podía tomar agua, ¿no? Entonces vomitaba y engordaba. Decía, no, algo va mal, ¿no? Algo va mal. Y estos 2 primeros meses fueron de terror y todo el mundo... Y ahí viene, mira, otra cosa donde yo veo la violencia de género, como el cuerpo de las mujeres, cuando te embarazas es como para el INE, ¿no? Para aumentar la estadística de natalidad, entonces tú dejas de ser la Carola que tiene intereses, que tiene futuro, que tiene sueños, no, eres un útero y pasas a ser una estadística. Entonces, no, es que como es primeriza, está exagerando los síntomas, ¿no? Y llega un minuto en que tú decís, bueno, ya, no voy a vomitar. Decirla firme porque hay una exigencia social que te está cuestionando, porque eres primeriza, porque más encima primeriza tardía, yo ya tenía sobre 30 años, entonces te ponen primeriza tardía. Hay una serie de ¿cachai? Como de reglas sociales que te van obligando a hacer cosas que en realidad no son naturales, ¿cachai? Entonces, bueno, de ese estado muy mal en el que estaba, yo había hecho varios reportajes de salud materna, entonces en ese minuto estaba la discusión en Chile sobre una ecografía que se hace a cierta semana, entre la 12 y la 14, que se llama la translucencia nucal. Y la translucencia nucal, que hoy ya es un protocolo, pero en esa época no mucho, mide, es medio técnico, pero mide la separación como de la piel del fetito con la nuca. Y esa separación no tiene que ser más de X milímetros, ¿ya? Porque si es más, es una indicación casi certera de que hay un problema genético grave, ¿no? Grave y no grave, también puede haber un síndrome de Down. Entonces yo voy donde este médico que me inyectaba hormonas y que forzaba mi cuerpo a mantener esto, que me decía que yo era una primeriza exagerada, que por eso vomitaba tanto, ya súper sometida como a violencia que yo no era capaz de darme cuenta, ¿no? Violencia obstétrica, directa. Y me hace una ecografía, era la semana 12, y le digo, ¿puedes medirme la translucencia nucal? ¿Tú se lo pides a él? Yo se lo pido. Y se da vuelta, todavía me acuerdo la cara, y me dice, ¿tú por qué sabes eso? Porque soy periodista y hice un reportaje y me parece interesante poder tener ese dato. Ah, ¿y si sale mal lo vas a abortar? Y yo lo miro así como, ¿sabes que esta relación está como un poco desigual? ¿Me la podía hacer o no? No, yo no hago eso. Era una medición de una ecografía. Y yo ya dije, no, acá algo está pasando. Y me imprimió la eco, llegué a mi casa, San Google, y comparé mi ecografía con otras de translucencia nucal, de otros papers, y me doy cuenta que la translucencia nucal de mi fetito estaba, pero así, 9 milímetros. Era ya sobre toda norma. Y yo ahí dije, ok, esto unido a lo mal que me siento,
o sea, yo ya estaba incapacitada de caminar, tuve que dejar una pega que tenía con la Mónica González, que era la pega más linda del mundo para un periodista. O sea, trabajar con ella, un honor. O sea, sí, y de verdad era como, ya no podía ni caminar. Entonces llamé a mi hermano y le dije, necesito un médico experto en medicina fetal que haga medicina, no que haga religión. Y él me mandó de un médico, hasta el día de hoy lo quiero mucho, y él me hizo la translucencia nucal. Y claro, me dijo, oye, está súper aumentada, pero todo lo demás se ve bien en el fetito, tiene bracitos, tiene manitos, tiene hueso en la nariz, me dijo, ni siquiera es síndrome de Down. Me dijo, raro, puede ser un problema cardíaco. Ya, ok, le dije, pero yo quiero hacerme un examen que se llama vellosidades coriales, que también lo supe por un reportaje. Entonces, claro, tenía un poco loco. Y aparte que sí. me imagino que tú, sabiendo todo lo que te pasaba, más o menos los síntomas, con todos estos meses que te dijeron que estabas loca, finalmente, porque claro, te hicieron creer ¿no? que eres tremendamente exagerada, te ponías porque uno hace eso, uno empieza con los síntomas a buscar por internet, uno ve cosas más horrorosas a veces, a los médicos no les gusta mucho que uno investigue, porque de repente a lo mejor no es exacto lo que uno tiene, pero uno tiene mucha información. Pero yo creo que, fíjate que es súper... Claro, yo en mi caso tenía más información porque había hecho reportajes, pero yo creo que las mujeres, y yo creo que todos los seres humanos, tenemos que tener un conocimiento lo más acabado posible de cómo funciona nuestro cuerpo. Porque finalmente, si yo ese minuto al segundo médico, yo no le pido las vellosidades coriales, que es como la amniocentesis, pero temprana. Te sacan un poquito de placenta con una laparoscopía y ven qué pasa genéticamente. Es un poco caro, pero a mí me salvó la vida, ¿cachai? Y probablemente algún otro médico te hubiera dejado pasar, hasta que ya es irreversible lo que te ocurre. Entonces uno también tiene que ser como responsable con lo que a uno le va pasando, ¿cachai? ¿Cómo te fue en ese examen? Ahí salió el desastre, ahí salió el desastre. Me acuerdo que estábamos todos en la playa y me llamó la enfermera así, alarmada. Me dijo, tiene que venir ahora a la clínica. Y yo, estoy lejos, le digo, ¿pero qué pasa? No le puedo decir por teléfono. Y yo ahí como, cuelga. Dije, ya, pero le va a pasar a mi hermano, él es médico, pásale, ¿no? Y ahí le cuentan a mi hermano. Mi hermano es neurólogo, no tiene nada que ver con genética. Entonces me dijo, no cacho mucho, a ver, o sea, Google, siendo médico, ¿no? Por eso te digo. Y ahí vimos que lo que nos había pasado era que un óvulo fue fecundado por 2 espermatozoides, una cosa así media técnica, y esto no se dividió. Entonces la carga genética que tenemos los seres humanos son de 46 cromosomas, ¿verdad? 23 del papá, 23 de la mamá. En mi caso habían 69 cromosomas. Habían 3 pares, ¿no? 3 cargas genéticas. Y esto hacía que mi cuerpo estuviera en un desequilibrio químico, bioquímico y hormonal explosivo, con retenciones de líquido, con problemas en los órganos, con una cosa súper grave, súper grave. Y que además tiene un porcentaje de degeneración en cáncer de placenta, que se llama coriocarcinoma, ¿no? Que es quimioterapia y es súper grave. Entonces, lo que ocurre en todos los países del mundo es que esto lo sacan, porque no es que Dios puede intervenir, no, es así, digamos, es una cosa. O sea, es imposible que ese feto se transforme en una guagua, es imposible que tú te sanes, es imposible si no se hace un aborto. Imposible, claro, porque ya hay una cosa incluso física, o sea, concreta, ¿no? Genética. Y ahí yo creo que vino lo más duro, ¿no? Porque cuando, yo me acuerdo que fue como una cosa bien dolorosa preguntarle a mi doctor, le dije, ok, solo explícame por qué si tiene 3 pares de cromosomas y no 2, como los seres humanos, los salmones tienen 3 pares de cromosomas, los humanos tenemos 2 humanos. Digo, ¿por qué parece humano? ¿No? Porque lo veíamos en la eco con manitos, con no sé qué, entonces ahí tú empiezas a generar además un vínculo afectivo, que es mediante el cual y de te sentirlo chantajean. Y de todo. Claro. Yo no tenía mucha sensibilidad en la guata porque esto se llama mola invasora. La mola se empieza a invadir tu cuerpo de tumores. Entonces yo por eso tenía 3 meses y me veía de 6. Una cosa así gigante, porque eran puros tumores. ¿A los 3 meses te diagnosticaron esto? Sí, ¿Esto tan terrible? 14 semanas, 12 semanas por ahí. Sí, bueno, y acá viene la parte más importante, porque en todos los países del mundo, cuando una persona vive lo que vivió la Paola, se hace el aborto de inmediato. Sí. Incluso hoy mismo, sin ningún tipo de protocolo. Pero en este país no se puede, no se podía y no se sigue pudiendo. ¿Qué hizo la Paola? Vamos a hacer una pausa, ya estamos de vuelta acá en Silencio.